Estimados estudiantes, esta semana vamos a ver el tema de momento de inercia, teorema de ejes paralelos o también conocido como el teorema de Steiner, y también el teorema de los ejes perpendiculares. Análisis. ¿Qué es el momento de inercia? Básicamente, el momento de inercia es el análogo rotacional de la masa. Sabemos que en el movimiento traslacional, la masa cuantifica la inercia del sistema u objeto. Si el sistema tiene mayor masa, entonces va a tener mayor dificultad para trasladarse. Si disminuye la masa, va a ser mucho más fácil que yo pueda trasladar al sistema. De manera análoga podemos verlo el momento de inercia, pero en este caso para la rotación. A mayor momento de inercia, entonces el sistema u objeto, es más difícil lograr su rotación. Si disminuye el momento de inercia, entonces es más fácil que el objeto rote. Muy bien, pero nosotros vamos a calcular, o vamos a ver aquí cómo calcular el momento de inercia respecto a algunos ejes para vigas, Ya hemos visto en las clases anteriores cómo encontrar las fuerzas internas de una viga, para poder analizar la estabilidad de las mismas. Y en este caso el momento de inercia nos va a permitir hacer un análisis de la deflexión de las vigas, porque podría ser que la viga se encuentre en equilibrio si cumple con la primera ley de Newton, pero aún así estas fuerzas producen una flexión. Así que muy aparte de analizar el momento flector, también es necesario analizar el momento de inercia que está relacionado con la flexión que producen estas fuerzas. Es necesario que el momento de inercia deba calcularse respecto a un eje. Claro, hay que saber respecto a cuál eje de rotación se va a calcular el momento de inercia. Y vamos a ver que para algunas figuras que ya están definidas, algunas figuras geométricas regulares, ya hay fórmulas dadas para calcular el momento de inercia, De todas maneras, nosotros vamos a ver cómo calcular el momento de inercia, con las definiciones de integrales, y también se les va a dar las fórmulas para calcular el momento de inercia de algunas figuras regulares, que luego nos van a servir cuando nosotros apliquemos el teorema de Steiner. ¿Cuáles son las unidades de medida del momento de inercia? El momento de inercia para áreas, que es lo que vamos nosotros a calcular, tiene unidades de longitud elevado a la cuarta, Por ejemplo, milímetros a la cuarta, pulgadas elevado a la cuarta, Continuamos entonces por aquí. ¿Cuál es el logro de la sesión? El logro de la sesión dice: al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de momento de inercia aplicando fórmulas y el teorema de ejes paralelos de manera correcta y mostrando buena presentación. ¿Cuáles son los saberes previos o prerequisitos que nosotros debemos recordar para poder trabajar esta sesión? Las leyes del álgebra, definición de integrales, las fuerzas en vigas y cómo calcular centroides, Contenido de la sesión: momento de inercia, teorema de ejes perpendiculares y teorema de ejes paralelos. Vayamos a la definición, El momento de inercia de la sección transversal de una viga es un factor importante en los cálculos de deflexión de la viga. También definido como la capacidad de una sección transversal para resistir la flexión. Debe especificarse con respecto a un eje de rotación elegido, Siempre es necesario especificar respecto a qué eje nosotros vamos a calcular el momento de inercia, y también es necesario establecer nuestro sistema de referencia, sobre todo cuando vamos a ubicar centroide, Ya hemos visto desde la clase de centroide que debemos establecer un sistema de referencia el cual nos permita resolver el problema de forma más sencilla. ¿Cómo se cuantifica en unidades o cuáles son las unidades para cuantificar el momento de inercia? La longitud elevado a la cuarta,
Por ejemplo, puede ser metro a la cuarta en el sistema internacional, milímetro a la cuarta, pulgadas a la cuarta, etc. Veamos una problematización, ¿sí?, para ver dónde podemos aplicar el cálculo del momento de inercia y luego regresaremos a ella para aplicarlo. La palanca de control se utiliza en una cortadora de césped para empujar. En esta palanca de 75 milímetros se aplica una fuerza de 100 newtons en el extremo de la palanca. Aquí, ¿no? Aquí se está aplicando. Determine el momento de inercia respecto a X', ¿no? Y el momento a 50 milímetros. Muy bien. Entonces, más o menos aquí en 50 milímetros es donde se hace un corte transversal de la palanca y es el que nosotros estamos viendo por acá. La sección es cuadrada de 6 milímetros por 6 milímetros. Aquí tenemos la sección cuadrada, 6 milímetros por 6 milímetros. Este es el eje X' respecto al cual nos están pidiendo calcular el momento de inercia. Entonces podemos aplicar la definición, ¿no?, para determinar el momento de inercia de esta sección, o en algunos casos ya nos dan a veces fórmulas establecidas. Por ejemplo, aquí nosotros podemos luego corroborar que el momento de inercia respecto al eje X' lo podemos calcular como el lado elevado a la cuarta dividido entre 12. Vamos a ver cómo calcular ese momento de inercia y luego volvemos a la problematización para corroborar que lo que hemos hecho es correcto. El momento de inercia, ¿no?, también definido como una medida de la rigidez de una viga o de su resistencia a la deflexión debido a la flexión, que van a producir ciertas fuerzas, ¿no? Por más que estén en equilibrio, pueden producir una flexión, ¿verdad?, la cual puede ser analizada con el momento de inercia. Entonces, para calcular el momento de inercia respecto, por ejemplo, al eje X, ¿no?, y si tenemos esta figura por acá, ¿no?, tenemos una figura plana, un rectángulo, donde hemos definido su sistema de referencia X y Y, la altura H, la base le hemos llamado B, y acá hay otro sistema de referencia X', Y', que es respecto al centroide de la figura. Para calcular el momento de inercia respecto a X, entonces tenemos la integral de y cuadrado diferencial de área integrado sobre todo el área de la figura. Y para el caso del momento de inercia respecto a y, sería la integral de x al cuadrado diferencial de área integrado sobre todo el área también. Utilizando estas ecuaciones, ¿no?, para determinar el momento de inercia respecto al eje X y Y, determinamos algunas fórmulas que podemos ver por aquí. El momento de inercia respecto al eje X está dado por la base multiplicada por la altura elevado al cubo dividido entre 3. El momento de inercia respecto al eje Y sería igual a la base elevado al cubo, ¿no?, multiplicado por la altura dividido entre 3. Y estas fórmulas ya están dadas, ya están establecidas, ¿no? Estos cálculos ya se han hecho, sobre todo para figuras regulares, ¿no? Así que luego vamos nosotros a comprobar cómo llegamos a estas formulitas a partir de las definiciones del momento de inercia con las integrales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos por aquí a corroborar efectivamente eso, cómo llegar a cada una de estas formulitas para esta figura de tipo rectangular. Por ejemplo, para encontrar el momento de inercia, ¿no?, respecto aquí al eje X, ¿ya?, tenemos la siguiente fórmula: integral de y cuadrado diferencial de área. ¿Listo? Muy bien. Entonces nosotros tenemos que elegir nuestro diferencial en la figura plana, ¿ya?, que sea de mi conveniencia, ¿verdad?, que sea de mi conveniencia. Muy bien, yo
como tengo la función aquí que se va a integrar, que depende de y, entonces voy a elegir de tal manera el diferencial que contenga a diferencial de y. Por ejemplo, yo lo puedo elegir un rectangulito horizontal. Es decir, lo puedo definir de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, ahí lo vamos a definir. A ver, por acá. Aquí definiría entonces mi rectangulito. Yo tendría aquí diferencial de y el largo del rectángulo estaría dado por b. Entonces el diferencial de área de este rectángulo, ¿no? Vamos a ponerlo más arribita, sería base por altura. La base que es b, ¿no? Y la altura que es diferencial de y. Ahora yo puedo reemplazar eso aquí en la fórmula, ¿no? ¿Cómo nos estaría quedando? Nos queda integral de y cuadrado, diferencial de área que sería b por diferencial de y, ¿no? Por eso elegí ese rectángulo en forma horizontal para que la diferencial sea respecto a y, ya que acá la función está expresada respecto a y. Y aquí tendré que poner los límites, ¿no? Respecto al eje y. Entonces los límites respecto al eje y, acá tengo mi sistema de referencia, sería de 0 a h. Miren, desde acá hasta acá. De 0 a h. Y ahora puedo resolver la integral. El valor de b sale fuera de la integral, ¿no? Es una constante, me queda b por la integral de 0 a h, ¿sí? Y cuadrado diferencial de y. Continúo resolviendo por acá. El momento de inercia respecto a x, entonces me estaría quedando b. La integral de y cuadrado sería y al cubo sobre 3, ¿no? Evaluado de 0 a h. Entonces, el momento de inercia respecto a x me queda de la siguiente manera si evalúo en h. Sería b h al cubo dividido entre 3. Que es justamente la fórmula que yo había obtenido por acá, ¿cierto? Entonces ya comprobamos que efectivamente es correcto. Si queremos hacer lo propio para y, utilizamos la otra ecuación, ¿no? Ahora yo voy a definir por acá ya no un rectángulo en forma horizontal, ¿sí? Sino ahora yo voy a definir un rectángulo vertical. Por conveniencia también. Aquí entonces la base sería diferencial de x y la altura estaría dado por h. De tal manera que para este caso el diferencial de área de ese rectangulito sería base por altura, ¿no? Es decir, h por diferencial de x. Y si yo quiero encontrar el área de todos los rectangulitos que yo formaría aquí, ahí sí voy a aplicar mi integral. Muy bien, esto me estaría quedando entonces así. Esto es igual a la integral, ¿no? De x al cuadrado y el diferencial de área sería h diferencial de x. Los límites de integración respecto a x estarían dados de 0 hasta b. Muy bien. Entonces el h sale fuera, me queda integral de 0 a b de x al cuadrado diferencial de x. ¿Listo? Entonces aquí me queda h x al cubo sobre 3 evaluado de 0 a b, ¿no? Tiene que ser en este caso evaluado de 0 a b. Ahora por aquí voy a reemplazar. Cuando yo evalúo tendría momento de inercia respecto a y, sería h, ¿no? B al cubo sobre 3. Bien, que justamente es la otra formulita que yo tengo por aquí. ¿Listo? Y así estaría comprobando entonces las fórmulas que ya están establecidas para calcular, ¿no?, el momento de inercia respecto a los ejes X y Y para esta figura plana rectangular. ¿Ah?
para esta figura plana rectángulo. Vamos a ir por aquí entonces a ver para otros casos de figuras. Por ejemplo, tengo aquí un cuarto de círculo, ¿no? Y si yo quiero calcular el momento de inercia respecto al eje X y Y, lo voy a hacer con la siguiente ecuación, ¿no? Y son iguales en este caso. El momento de inercia respecto a X y Y sería 1 sobre 16 por pi r elevado a la cuarta, donde r es el radio de este cuarto de círculo. Entonces puedo tener momentos de inercia de forma simple, ¿no? Para un círculo, rectángulo, que ya hemos visto, triángulo, ¿ya? Y entonces se presenta un cuadrito para que veamos algunas de las fórmulas básicas nada más que nosotros vamos a usar. Esto también lo podemos comprobar, eso ya queda para que lo comprueben ustedes, con la misma definición de la integral que hemos hecho hace un ratito. Aquí les muestro algunas de las figuras básicas de las cuales vamos a trabajar en algunos ejercicios. Por ejemplo, para el rectángulo no solamente están las fórmulas que hemos comprobado del momento de inercia respecto a los ejes X y Y, sino que también está el momento de inercia para los ejes que justamente pasan por el centroide del objeto, ¿no? Que también son necesarios, ¿no? Así que también se lo estamos dando por acá. Lo mismo para, en este caso, un triángulo, ¿no? Para un círculo, elipse, cuarto de círculo y semicírculo también. Así que todas estas formulitas ustedes también las pueden comprobar con la definición de la integral, como ya lo hemos hecho para este primer caso. Muy bien, pero puede ocurrir que tenemos una figura que es una figura compuesta, es decir, que nosotros podemos esta figura subdividirla en figuras más pequeñas conocidas, ¿no? Con figuras regulares conocidas, como hacíamos en el caso de calcular el centroide de una figura compuesta. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Dividíamos esa figura compuesta, que obviamente no era una figura regular, en figuras más simples, regulares, ¿no? Conocidas, triángulos, cuadrados, etc. Y entonces calculábamos en este caso, en base a cada figura, las coordenadas de su centro de masa o centroide en este caso, porque eran áreas, e íbamos haciendo una suma, ¿no? De la multiplicación del centroide por el área 1 de la primera figura, más el centroide de la segunda figura por el área 2, hasta el número de figuras que tengamos y dividíamos entre el área total. Para el cálculo del momento de inercia vamos a hacer algo similar. Dividimos también, ¿no? El área en figuras o figuras más simples, ¿no? Divido el área compuesta en partes más simples e indico la distancia perpendicular existente desde el centroide de cada parte hasta el eje de referencia. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Determinar el momento de inercia de cada parte con respecto a su eje centroidal paralelo al eje de referencia, y para eso vamos a utilizar el teorema de Steiner, que ya vamos a ver en un momento, ¿no? El teorema de Steiner nos va a ayudar justamente a eso. Calcule el momento de inercia del área total con respecto al eje de referencia, ¿no? Sumando los resultados de sus partes componentes. Ojo con este último punto. Si una parte componente tiene un agujero, por ejemplo, su momento de inercia se obtiene restando el momento de inercia del agujero al momento de inercia de la parte completa que incluye al agujero, ¿no? Algo similar como hacíamos también en las áreas. Teníamos un área total y le restábamos el área del agujero, ¿no? Que podríamos tener para tener el área incompleta, ¿no? También podemos aplicar algo similar en el momento de inercia. Muy bien, y eso lo vamos a aplicar en algunos ejercicios después. Volvamos a la problematización. Volvamos a la problematización. Aquí nos estaban pidiendo, esto es lo que vimos al principio, calcular el momento de inercia respecto a este eje X', ¿ok? A este eje X'. Entonces, podemos aplicar la fórmula que nosotros ya hemos visto,
el momento de inercia respecto al eje X', será igual a la integral de y cuadrado diferencial de área. Como necesito integrar respecto a y, por conveniencia, entonces yo voy a colocar aquí un rectángulo horizontal, ¿ya? Así que vamos a poner por acá un rectángulo horizontal y vamos a calcular su área, ¿no? Tenemos aquí esta altura es diferencial de y el largo del rectángulo vale 6 milímetros. Entonces el diferencial de área, como es un rectángulo, es base por altura, ¿no? Sería 6 por diferencial de y. Ahora podemos reemplazar aquí. Será la integral de y cuadrado multiplicado por diferencial de área, que sería 6 por diferencial de y. Y aquí tiene que estar integrado respecto a y, ¿no? En los límites de y, que sería, en este caso, como tenemos aquí los ejes, ¿no?, que están pasando justamente por el centroide, ¿no?, por el centroide de la figura, entonces está a la mitad. Sabemos que el centroide para una figura rectangular está a la mitad. Si aquí todo vale 6, esto será 3, ¿verdad?, milímetros, y aquí también será, en este caso, 3 milímetros, ¿correcto? Para los dos casos. Entonces, ¿de dónde a dónde estaría variando X? X estaría variando de menos 3 a 3, en este caso. Pero nosotros queremos la variación de Y. Pero para Y sería similar. Aquí también tengo 3 milímetros. Aquí también tendría 3 milímetros. Entonces, como he elegido mi sistema de referencia justamente ahí en el centroide, de aquí también sería desde menos 3 a 3. ¿Ok? Ahí también establecería desde menos 3 a 3. Listo. Ahora yo ya puedo integrar por acá. Esto me estaría quedando, el 6 sale fuera, integral de y cuadrado diferencial de y desde menos 3 a 3. Bien. Y esto sería 6 por y al cubo sobre 3 evaluado desde menos 3 a 3. Bien. Entonces aquí mira, 6 entre 3, esto me da 2. 2 por evalúo. Primero evalúo el límite superior, tendría 3 al cubo menos menos 3 al cubo. ¿Ya? ¿Cuánto me estaría quedando ahí? ¿No? Entonces tendría 2 por 3 al cubo, 27. Y aquí menos 3 al cubo es menos 27. Con el menos de aquí afuera se vuelve más. Más 27. 27 más 27, 54 por 2. Esto me da 108 milímetros elevado a la cuarta. ¿Ok? Ese sería el momento de inercia respecto a ese eje X'. En la problematización que vimos al principio, ¿no?, nos dieron esta fórmula con la que podíamos calcular el momento de inercia. Vamos a ver si con eso lo podemos calcular también directamente, para ver si lo que hemos hecho está correcto. El lado elevado a la cuarta. Bueno, el lado vale 6 milímetros, así que sería 6 a la cuarta sobre 12. Y si calculamos 6 a la cuarta sobre 12, eso también tiene que darnos 108 milímetros elevado a la cuarta. Bien, ahí hemos comprobado entonces que de esta manera podemos encontrar el momento de inercia respecto a ese eje X', que es un eje que pasa por el centroide, ojo, por el centroide de, en este caso, la figura rectangular. Y esta fórmula es la que ustedes pueden encontrar en la tablita que vimos hace un ratito, ¿no? Pero es respecto a un eje que pasa por el centroide, ¿ya? Solamente que en la fórmula está para un rectángulo, ¿no?, con base y altura diferentes, y aquí es un cuadrado, ¿sí? Por eso es que
Sería el lado nada más elevado a la cuarta. Muy bien, teorema del eje perpendicular. El momento de inercia de un área plana alrededor de un eje normal al plano, cuando me dicen un eje normal se refiere a un eje perpendicular, es igual a la suma de los momentos de inercia sobre dos ejes mutuamente perpendiculares que se encuentran en el plano y pasando por el eje dado. Así que vamos a definir, por ejemplo, los ejes X y Y que están en un plano y el eje Z que sea el eje perpendicular, como se observa aquí en la figura, ¿no? Para esta figura definimos un diferencial de área. Tenemos que la coordenada X de este diferencial de área estaría dado por esta distancia, la coordenada Y por esta distancia, y podemos definir una coordenada R en 3 dimensiones, ¿no? En este caso de aquí, ¿sí? Que iría desde el origen hasta la ubicación del diferencial de área. Aquí se está formando un triángulo rectángulo que cumple con el teorema de Pitágoras, ¿ah? Eso me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del primer cateto más cuadrado del segundo cateto. Vamos a comprobar este teorema del eje perpendicular. Entonces el momento de inercia respecto al eje Z estaría dado por la integral de r cuadrado diferencial de área, ¿ya? De r cuadrado diferencial de área. Pero como r cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado, pues podemos reemplazar aquí y podemos esto reemplazarlo como dos integrales, ¿no? La suma de integral de x al cuadrado diferencial de área más la integral de y cuadrado diferencial de área. Pero esto no es otra cosa que el momento de inercia respecto al eje y esto es el momento de inercia respecto al eje X. Así que aquí comprobamos que el momento de inercia de un área plana alrededor de un eje normal al plano será igual a la suma de los momentos de inercia, ¿no? De esos dos ejes que también son mutuamente perpendiculares, ¿ah? Y se encuentran en ese plano pasando por ese eje, que en este caso es el eje Z. Así vamos a definir el teorema de eje perpendicular, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando con sistemas en 3 dimensiones. Para los sistemas que vamos a ver aquí en los ejemplos, en 2 dimensiones, vamos a trabajar con el teorema del eje paralelo, o también conocido como teorema de Steiner, ¿no? Nos va a ayudar bastante este teorema para resolver los ejercicios. El momento del área de un objeto sobre cualquier eje paralelo al eje centroidal. Cuando me refiero al eje centroidal, es un eje que pasa por el centroide del objeto. Ok, entonces el momento del área de un objeto sobre cualquier eje paralelo al eje centroidal será la suma del momento de inercia sobre su eje del centroide o centroidal más el producto del área, ¿no? En este caso de la figura, multiplicado con el cuadrado de la distancia entre esos dos ejes, ¿no? Así que si yo quiero calcular el momento de inercia de cualquier eje y este eje resulta que es paralelo al eje centroidal, lo podré hacer con la siguiente ecuación. Ese momento de inercia será igual al momento de inercia centroidal que es paralelo, ¿no?, al eje del momento de inercia al cual voy a calcular, más el área de la figura multiplicado por la distancia entre esos dos ejes elevado al cuadrado. ¿Okay? A es el área de la sección, D es la distancia perpendicular entre el eje centroidal y el eje paralelo. Así podemos entonces encontrar en este caso ese momento de inercia. Metacognición. ¿En qué situaciones propias de las actividades de un arquitecto aplicaría el conocimiento del tema visto? Ya lo mencionamos, ¿no? Para analizar las deflexiones en vigas, ¿no? En estructuras también más complejas como en este caso sería juntar pues armaduras simples, ¿verdad?
obviamente complementándolo con el cálculo del momento flector. Bien. Como segundo punto, estando en su domicilio, usted puede identificar un par de vigas en el techo y analice qué tipo de cargas distribuidas están las vigas, ¿no?, soportando, y si presentan fuerzas cortantes y momentos flectores, ¿no? Puede hacer ese análisis entonces para más o menos ver cuánto podría estar soportando esta viga. ¿Listo? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Gracias por su atención.